La serena extensión de la sala de control de la Agencia de Monitoreo Espacial de la Tierra Unida fue repentinamente interrumpida por una secuencia de pitidos agudos y urgentes. El capitán James Archer se puso alerta, con la mirada fija en la consola parpadeante frente a él. El silencio que siguió se llenó con la respiración contenida de la sala. Una señal de origen inequívocamente alienígena oscilaba en la pantalla. La reputación de Archer como traductor militar y criptólogo lo convertía en el candidato ideal para esta tarea imprevista. Con el ceño fruncido, estudió los patrones de oscilaciones que no coincidían con ninguna tecnología humana conocida. Los datos sugerían que era intencional, estructurado, una especie de comunicación, ¿pero de quién? La noticia del contacto se extendió, desatando un torbellino de actividad. Los gobiernos se reunieron en sesiones de emergencia, mientras los científicos debatían el origen y el contenido de las señales. El mundo ya. Un mosaico de alianzas y rivalidades sintió un cambio en el aire, un silencioso reconocimiento de que todo estaba a punto de cambiar. Mientras tanto, un descubrimiento agudizó la situación. Una flota de exploración de naves que se movían con propósito y determinación había sido detectada en rumbo directo hacia la Tierra. Sus elegantes cascos y la precisa formación hablaban de una civilización avanzada, quizás hostil. James había pasado por escaramuzas y batallas. Su mano firme y su serenidad cambiaron las tornas más de una vez. Pero esto era diferente. Era un desafío para el que ningún entrenamiento podría haberlo preparado. Como primera línea de comunicación, se convirtió en la voz de la Tierra, sus oídos, y en muchos sentidos, el presagio de su destino. El centro de mando vibraba con una cacofonía de voces y teléfonos sonando. James permaneció sentado, envuelto por el caos, el peso de su tarea lo anclaba firmemente a su asiento que conocía. El mensaje oculto en la señal. Podría reescribir la historia, pero solo si pudiera desvelar sus secretos a tiempo, mientras las naves alienígenas se acercaban al mundo, esperaban, observaban y se preguntaban qué traería el amanecer. El cielo sobre la península de Yucatán nunca se había sentido tan. Pequeños ojos de todo el mundo estaban dirigidos hacia arriba, donde la flota alienígena surgió como un cúmulo de estrellas arrancadas. De la noche. El ejército mundial estaba listo. Una tensión eléctrica zumbó en el aire, pero las órdenes eran claras: alto el fuego, el destino de la humanidad dependía de lo que viniera después. El capitán James Archer estaba en medio de maniobras diplomáticas. Cada momento, una eternidad, cada decisión crítica. Las naves alienígenas no se parecían en nada a lo que había visto. Elegantes pero imponentes, sus alas reflejaban los rayos del sol como espejos oscuros. Flotaban como centinelas silenciosos, Desafiando al mundo de abajo. La comunicación había sido unilateral, con la Tierra enviando saludos en todos los idiomas y formatos imaginables. La respuesta, cuando llegó, no fue un mensaje, sino una acción. Una sola nave de exploración se separó de la formación y descendió con deliberada lentitud hacia la sede de las Naciones Unidas, donde los líderes mundiales y James esperaban. Su corazón se aceleró mientras observaba aterrizar la nave. Un siseo de vapor y el susurro de la hidráulica eran los únicos sonidos en el tenso silencio. Una rampa descendió y de la nave emergieron seres innegablemente conscientes, bípedos. Sus formas estaban envueltas en trajes que insinuaban biología y tecnología. Las comunicaciones eran tensas. Las vocalizaciones de los extraterrestres eran una cacofonía de tonos y chasquidos que ninguna garganta humana podía replicar, pero James se sumergió en el trabajo de descifrar, decodificar y aprender. Mientras tanto, los extraterrestres parecían igualmente desconcertados por la variedad de zumbidos y números. Cada gesto, cada parlamento, era escrutado por innumerables ojos, tanto en tierra como en hogares de todo el mundo. El final del día trajo algo de progreso, una comprensión básica de que los extraterrestres eran exploradores enviados por delante de algo más grande, algo más. Su sorpresa por el tamaño de las defensas de la Tierra era evidente. Los cálculos que hicieron sobre las capacidades de la humanidad estaban drásticamente errados. Así que, cuando James se convirtió en el enlace con los visitantes, notó su sutil inquietud ante la escala del ejército humano. Habían esperado menos de una civilización confinada a un solo planeta. Fue un error de cálculo que podría cambiar la naturaleza de su misión y la respuesta de la Tierra. El tablero de ajedrez estaba listo y la humanidad estaba haciendo sus movimientos iniciales.
El horizonte rebosaba del poderío del Ejército Unido de la Tierra, mientras realizaban una demostración de fuerza que era a la vez tanques grandiosos y escalofriantes desplegaban. En largas columnas. Aviones de combate rugían. Sobre sus cabezas y buques de guerra salpicaban los mares. Sus cañones apuntaban al cielo. Era una antigua táctica humana de disuasión por demostración. El Capitán James Archer observaba desde el puesto de mando central. Una mezcla de orgullo y temor se agitaba. En su interior, los exploradores alienígenas observaban. En silencio, como su arrogancia inicial, provocada por la creencia en una tecnología superior, se desvanecía. Bajo la sombra de la inesperada fuerza de la humanidad que flotaba en su nave, escuadrinaban la pantalla inferior. Con sus sensores sondeando, analizando el mensaje. Estaba claro que la Tierra no se doblegaría ante la intimidación en medio de los estruendosos estallidos de los ejercicios de artillería. James coordinó con generales y almirantes, asegurándose de que la presentación no fuera solo un espectáculo, sino una promesa de las capacidades de la Tierra. Cada lanzamiento de misil, la formación precisa de cada escuadrón era una nota en una sinfonía de poder, cada una orquestada para el máximo efecto. La población mundial permaneció unida. Sus ojos reflejaban el destello de la luz del sol sobre el metal y la determinación de proteger su hogar. Los diplomáticos trabajaron incansablemente transmitiendo imágenes de la movilización a la nave alienígena, martillando la realidad de la preparación de la Tierra. A medida que el día se acercaba a su fin, la nave exploradora retrocedió a una órbita más alta, silenciosa como siempre. Sus transmisiones de regreso a su mundo natal estaban ahora teñidas de cautela. Los humanos habían cambiado la situación, mostrando que no eran una especie primitiva dividida, sino una civilización con fuego y acero para defender su soberanía en la sala de control. James sintió el suspiro colectivo de alivio de su equipo. Una pausa momentánea en una situación que se intensificaba, pero la verdadera prueba estaba por llegar. El encuentro inicial había sido pacífico, pero el universo era antiguo y vasto, y la paz era a menudo un lujo fugaz. Los exploradores habían visto la mano de la Tierra, pero lo que harían con ese conocimiento era un misterio tan profundo como el cosmos mismo, bajo el manto de la noche. Mientras el mundo celebraba su aparente victoria en la demostración de fuerza, los instintos del capitán James Archer le decían que la batalla estaba lejos de terminar. Su sospecha pronto se justificó. Informes de brechas en el sistema y entidades no identificadas cerca de bases militares clave activaron las alarmas de infiltración. Los exploradores alienígenas habían desplegado sus tácticas. James despertó de un sueño inquieto para enfrentarse a la nueva amenaza. Era un silencio. Invasión, una batalla librada no con naves y armas, sino con información y sigilo. La tecnología alienígena era sofisticada, pero el ingenio humano no debía subestimarse. James encabezó una contraoperación que combinaba su experiencia en criptología con la astucia de la guerra encubierta. Se reforzaron las ciberdefensas y la seguridad física alrededor de las infraestructuras críticas. James trabajó con un equipo selecto que se movía rápidamente a través de las sombras para erradicar a los espías alienígenas. Era un juego del gato y el ratón que podía escalar a un incidente interestelar si se juzgaba mal un solo paso. Una de esas confrontaciones llegó antes de lo esperado. Un alienígena oculto, camuflado en un camuflaje adaptable, fue acorralado en un hangar de alta seguridad. James se enfrentó al intruso con su arma firme, con una mezcla de lenguaje de señas y las pocas frases alienígenas que dominaba, comunicó. Una opción clara, rendirse o enfrentarse al poder de la represalia humana. El alienígena, reconociendo la inutilidad de su misión, cedió y fue puesto bajo custodia. Los interrogatorios revelaron el alcance de su espionaje. Una evaluación exhaustiva de las defensas de la Tierra, destinada a prepararse para una invasión a gran escala con la amenaza inmediata neutralizada. James informó de la victoria a sus superiores, pero el triunfo se vio atenuado por el conocimiento de que sus visitantes eran más que exploradores curiosos, eran presagios de un conflicto que podría arrasar su mundo. El enfrentamiento que siguió al incidente del hangar fue un tenso preludio de una confrontación que ninguna de las partes deseaba. Sin embargo, ambas se preparaban para afrontar las tensiones entre la Tierra y los exploradores alienígenas. Habían alcanzado un punto álgido cuando se interceptó una señal de socorro urgente de Europa, una de las lunas de Júpiter. La colonia de investigación allí era un símbolo. El ingenio humano y el espíritu de exploración estaban bajo ataque. El capitán James Archer, junto con un escuadrón de élite, fue enviado a un angustioso viaje a través del sistema solar. Su aproximación fue sigilosa,
utilizando la última tecnología de camuflaje para evitar ser detectados por la flota alienígena que orbitaba la gélida luna Europa. La superficie de la luna, normalmente tranquila y silenciosa, salvo por el ocasional crujido del hielo al moverse, ahora se veía empañada por la cacofonía de las explosiones de guerra que marcaban la quietud del espacio mientras los defensores humanos luchaban desesperadamente por proteger la colonia. James, con su traje exo especializado, lideró a su equipo al campo de batalla con una tranquila determinación. Las fuerzas alienígenas eran implacables, pero los humanos eran tenaces, luchando no solo por territorio, sino por la noción misma del lugar de la humanidad entre las estrellas. La batalla rugió como una danza de muerte. El desafío, mientras el escuadrón de arqueros proporcionaba un apoyo crucial, cambiando la situación a favor de los defensores en las escaramuzas. En el clímax, James se vio envuelto en un duelo con un comandante alienígena. Los dos combatientes, un testimonio de la destreza marcial de sus respectivas especies, se enfrentaron en medio de los géiseres y cráteres helados con astucia estratégica y un toque de suerte. James dominó a su adversario, asegurando una reñida victoria para su equipo. El asedio se levantó, pero el coste fue inconmensurable. La colonia estaba en ruinas y el precio en vidas fue alto. La batalla por Europa no era solo una batalla territorial. Disputa, fue una declaración de que la humanidad no cedería a la intimidación, que el espíritu humano no se dejaría abatir por el miedo ni por la potencia de fuego. Mientras se reagrupaban, los humanos hicieron balance de sus pérdidas y ganancias. Habían ganado la batalla, pero una guerra mayor se avecinaba en el horizonte. James Archer, quien una vez fue un simple traductor y criptólogo, se había convertido en un héroe de guerra, pero sabía que la lucha por su futuro apenas había comenzado tras el asedio de Europa. Una nueva realidad se instaló mientras la humanidad demostraba su determinación. El capitán James Archer sabía que la supervivencia requeriría más que solo poder militar, necesitaría alianzas. Investigando a fondo el panel de datos alienígena del comandante, descubrió un tesoro de inteligencia que incluía menciones de otras civilizaciones oprimidas por los exploradores. El Imperio aprovechó la oportunidad. James inició el clan destinado a las comunicaciones con estas sociedades alienígenas. Su oferta era simple pero revolucionaria, una alianza contra el enemigo común. Cada conexión era un hilo delicado que tejía un tapiz de unidad desde las hebras desgastadas de subyugación. Con cada nuevo aliado, las probabilidades cambiaban. Las civilizaciones oprimidas aportaban sus propias fortalezas y estrategias. Algunos eran maestros del subterfugio. Otros aportaban tecnologías mucho más allá del entendimiento humano. Todos tenían un ardiente deseo de libertad. James encontró en el corazón de una creciente coalición interestelar, un papel que nunca imaginó al descifrar esa primera señal críptica. A medida que la coalición crecía, también lo hacían sus planes. Comenzaron a compartir inteligencia, coordinar estrategias y prepararse para la inevitable confrontación. La Tierra se convirtió en un santuario para los líderes rebeldes, un centro de colaboración. El Comando de la Tierra Unida, que antes desconfiaba de las amenazas externas, ahora abría los brazos a nuevos aliados. Fuerzas, un faro de resistencia. James trabajó incansablemente, siempre pensando en el siguiente movimiento, la siguiente negociación. Fomentó la camaradería entre los miembros dispersos de la coalición, encontrando puntos en común en sus aspiraciones compartidas. La guerra, que una vez temió ser el fin de la Tierra, se convirtió en un crisol para forjar un frente unido que pudiera enfrentarse a los Scouts y su imperio. Al comenzar los preparativos para una ofensiva conjunta, James sintió el peso de sus responsabilidades. Se había convertido no solo en un oficial militar, sino en un diplomático, un estratega y, para muchos, la fe de la resistencia. Mientras las civilizaciones unidas se preparaban para la batalla que se avecinaba, James sabía que el destino de innumerables mundos dependía ahora de su capacidad para mantenerse unidos. El día del juicio final había llegado. Las fuerzas de la coalición, un mosaico de especies unidas bajo un único objetivo, se prepararon para la tormenta que se avecinaba, un coloso. La flota de exploradores del Imperio se cernía sobre el Capitán Tierra, proyectando una sombra sobre él. James Archer, de pie en la cubierta de mando, fijó su mirada en la amenaza que se acercaba. Su corazón latía con fuerza a pesar de la adrenalina que lo recorría. La batalla comenzó con un destello silencioso. Armas más allá del espectro visual intercambiaron descargas. La órbita terrestre se convirtió en un caótico remolino de luz y escombros. Los aliados alienígenas, cada uno con sus naves y tácticas únicas, se entrelazaron con las defensas de la humanidad, creando una formidable barrera. James coordinó los movimientos de la flota. Su mente corría para superar al enemigo en maniobras.
Su voz era tranquila por las comunicaciones, dirigiendo naves, emitiendo advertencias y reuniendo a sus fuerzas. Los defensores de la Tierra se lanzaron a combates aéreos con cazas alienígenas. El cielo, un lienzo de su danza mortal en tierra, las ciudades se transformaron en fortalezas. Sus poblaciones se trasladaron a refugios mientras las defensas tierra-aire cobraban vida en cada rincón del mundo. Se unieron a la lucha, una sinfonía de resistencia que se desarrollaba ante la invasión. En un momento crucial, James lideró un escuadrón a través de una brecha en la formación enemiga, apuntando a la nave insignia de la Armada de Exploradores. El combate fue feroz, lo que estaba en juego era inconmensurable. Con ataques precisos, inutilizaron la nave insignia, paralizando la estructura de mando de la fuerza invasora. Las diversas fortalezas de la coalición se complementaban. El ingenio alienígena mejoraba la tenacidad humana mientras luchaban. Una comprensión surgió en el enemigo: la Tierra no solo se defendía, sino que era el corazón de una resistencia unida. La piedra angular en el arco de la libertad contra la opresión. Los invasores flaquearon en su avance, estancados bajo la implacable embestida de la coalición. Con sus nuevos aliados, no solo mantenía la línea, sino que también los repelía. En el centro de todo estaba James, cuya destreza estratégica y coraje inquebrantable demostraban ser el punto de inflexión de la batalla. La Tierra, este remanso de vida azul y verde, no sería conquistada mientras el polvo de la batalla se asentaba y los últimos restos de la flota del Imperio Scout se retiraban a la oscuridad del espacio. El horizonte de la Tierra comenzó a iluminarse con la luz del amanecer. El mundo había contenido la respiración, preparándose para la sombra de la invasión, pero ahora exhalaba con victoria y alivio. El capitán James Archer se encontraba en el Corazón del Centro del Comando Terrestre Unido. El peso de sus responsabilidades se disipó mientras los vítores estallaban a su alrededor. El cielo, una vez un campo de batalla marcado por los rayos de láser y misiles, ahora estaba en calma, un lienzo de paz. La humanidad, junto con su diversa coalición de aliados alienígenas, no solo había sobrevivido, sino que había triunfado. Los exploradores, inicialmente una fuerza imponente, estaban ahora dispersos. Su estrategia de intimidación, destrozada por la fuerza y el espíritu unificados de los defensores de la Tierra, se había transformado de la noche a la mañana de un solitario puesto de avanzada a un faro de esperanza y resistencia dentro de la galaxia. La unidad forjada en el crisol del conflicto había florecido en una robusta alianza que redefinía el panorama político del universo tras la batalla. La Tierra emergió como un centro fundamental para la diplomacia interestelar y la cooperación. Los lazos formados entre los miembros de la coalición, que antes eran necesidades tácticas, se habían convertido en asociaciones profundas y duraderas. Se intercambiaron tecnologías, florecieron los intercambios culturales y comenzó una nueva era de conocimiento compartido y avance mutuo. Los esfuerzos de reconstrucción se vieron reforzados por tecnologías alienígenas que aceleraron la sanación y la reconstrucción, sanando las cicatrices de la guerra más rápido de lo que nunca había sido posible. James, quien una vez había navegado por los matices de las crípticas señales alienígenas, ahora se encontraba como una figura central en la configuración del nuevo orden galáctico. Su perspicacia táctica durante la guerra había sido crucial, pero fue su delicadeza diplomática y su inquebrantable compromiso con la unidad lo que le valió elogios tanto en la Tierra como en el más allá. Honrado como un héroe, se apresuró a redirigir sus elogios a las innumerables personas que se mantuvieron firmes en la defensa de sus hogares y principios como embajador de la Tierra ante la comunidad interestelar. James facilitó foros donde antiguos enemigos y nuevos amigos discutían tratados de comercio, exploración y educación. El Tratado de la Coalición Terrestre, redactado bajo su dirección, se convirtió en una piedra angular de la paz galáctica, abogando por la cooperación en lugar de la conquista, el diálogo en lugar de la destrucción. A pesar de las celebraciones y la expansión de la influencia de la humanidad, James se mantuvo atento a los sacrificios realizados. Se erigieron monumentos en cada continente. Cada inscripción recordaba el costo de la paz y el valor de la libertad. Visitaba estos sitios con frecuencia para presentar sus respetos y recordarse a sí mismo el delicado equilibrio entre la vigilancia y la confianza. La nueva era también marcó el comienzo de desafíos a medida que la humanidad se adaptaba a su papel en el escenario interestelar. Los problemas de gobernanza, la asignación de recursos y las relaciones entre especies requerían un manejo delicado. Bajo el liderazgo de James, la Tierra albergó los Juegos de la Unidad Galáctica, un festival de eventos culturales y deportivos que se convirtió en un símbolo de camaradería interestelar y competencia sustentada por el respeto mutuo. Con el paso de los años, el rol de James pasó de ser un líder en tiempos de guerra a un pacificador visionario.
Sus esfuerzos por integrar la Tierra a la comunidad galáctica dieron lugar al establecimiento de la Academia Interestelar de Ciencias, donde seres de todas las estrellas compartían conocimientos y colaboraban en innovaciones que impulsaron civilizaciones. Al recordar aquellos días tumultuosos, James sintió una profunda sensación de logro. El universo era vasto, y si bien las amenazas que representaba eran reales, también lo eran las oportunidades de amistad y crecimiento. La humanidad no solo había defendido su derecho a existir entre las estrellas, sino que también había extendido una mano amistosa, alterando el curso de su destino. El legado de la resistencia de la Tierra contra los exploradores resonaría a través de las generaciones, un testimonio del poder de la unidad. Y el espíritu perdurable de una civilización que había mirado al abismo y encontrado la fuerza para construir puentes. Mientras James contemplaba la pacífica extensión que lo dominaba, supo que el futuro estaba lleno de promesas. Cada estrella, un destino; cada planeta, un amigo potencial; cada desafío y oportunidad para demostrar que juntas las galaxias podían prosperar en paz y prosperidad.